Tenemos nuevas amenazas en contra de la privacidad porque tanto Italia como Francia están dando pasos adelante, pasos muy importantes. Evidentemente en España están mirando todo esto de reojo y si a ellos les funciona lo van a implementar también. Muchas veces los países lo que hacen es cada uno va implementando diferentes medidas y en función de cómo funcionan las implementan el resto. Te voy a explicar qué es lo que está haciendo Italia, qué ley ha propuesto o qué es lo que va a hacer porque influye a las VPNs, a los servidores de DNS, les va a obligar a tener espacios físicos y a poder responder dentro del país, algo que es muy importante, que yo creo que puede hacer que muchos de ellos se vayan. Lo mismo está ocurriendo en Francia, también quieren poner las VPNs entre la espada y la pared para que se vayan, porque no tiene otra explicación. Y bueno, en España ya sabéis que llevo 2 vídeos, aquí os los dejo, donde estoy explicando qué es lo que está ocurriendo con la Liga, con Tebas, qué es lo que está ocurriendo con los bloqueos de Internet. Lo están haciendo de una manera muy parecida a Italia, van un pasito por detrás, pero bueno, es lo que vamos a ver hoy, una comparativa de los diferentes países, de cómo lo están afrontando y sobre todo, luego os voy a explicar qué es lo que creo yo que están haciendo, por qué creo que lo están haciendo y luego ya también tenemos casos como el que os voy a comentar de Estados Unidos que también es bastante preocupante. Así que si quieres aprender, quédate y empezamos. Y antes de pasar a explicaros todo el tema de la privacidad, de las VPNs, de cómo la afronta cada país, quiero darle las gracias a GVGMOL por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGMOL son especialistas en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre recomiendo tener todo el software legal, y más en un vídeo como el de hoy, que se va a hablar de piratería, por lo cual, por el precio que tiene, no vale la pena jugarse el tipo, jugarte un ransomware, jugarte problemas y la seguridad de tus equipos. Así que vais a ver que tiene licencias muy baratas, que son totalmente legales, así que venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a ver cómo es la compra y la activación de una licencia en GVGMOL, para lo cual accedemos a GVGMOL y mirad, aquí lo tenemos. Aquí vemos que tenemos las Windows 11 CD Case, aquí tendríamos las licencias de Windows 10, pero Windows 10 como van a dejar de dar soporte en este año no lo recomiendo. Y luego algo que también es muy importante, las licencias de Office. Aquí tenemos el Office 16, el Office 19, entonces vamos a proceder a la compra. Antes de nada, como podéis ver, yo ya estoy logueado, os tenéis que crear la cuenta y le damos a comprar ahora. Aquí está, pero le metemos el código de descuento, que es GGNN. Le damos a aplicar y si ya de por sí el precio era muy bueno, ahora se queda en solo 20,5 €, ni siquiera llega a 20,5 €. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Continuar con el pago, como es lógico, le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos todas las opciones de pago a través de tarjeta de crédito, a través de PayPal, a través de Google Pay, tenemos todos estos métodos. Yo en este caso lo voy a pagar a través de PayPal, me vengo a mi perfil y aquí tengo la licencia y me ha costado 20,49 €. Voy a las claves de código y aquí está, la copio, accedo a la configuración, me vengo al sistema y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a cambiar clave de producto. ¿Qué clave de producto? Evidentemente la clave de producto que nos ha dado GVGMOL. La pegamos, le decimos siguiente y le damos ya a activar. Y ya está, nos dice que ya han activado la copia de Windows. Le doy a cerrar y ya nos dice que está activado. Ya tenemos una licencia legal activada y plenamente funcional. Vamos a ver en primer lugar el caso de Italia, luego veremos el de Francia, vamos a ver otros casos, pero el de Italia es el que es más novedoso. ¿Por qué? Porque básicamente hasta ahora tienen un sistema muy parecido al de España a través de un sistema que se llama Privacy Shield, es decir, sistema o escudo antipiratería. ¿Y cómo funcionaba? Funcionaba parecido a como he explicado en España, de tal manera que cuando una empresa ve vulnerados sus derechos, es decir, sus derechos de autor, como puede ser en este caso la Liga italiana o los que tengan los derechos de emisión del fútbol, en Italia, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es comunicárselo a la agencia de allí, de Italia, ellos lo verifican, se lo comunican a los ISP, a los proveedores de Internet, y ellos tienen solo 30 minutos para poder cortar esas IPs o esos servidores DNS, de tal manera que, teóricamente, cuando se detecta que hay una emisión pirata, lo que se hace es, incluso durante el propio partido o durante incluso en la primera parte del partido, cortar esas conexiones. Evidentemente es algo muy parecido a lo que hay en España. También tienen problemas como en España, de hecho Google Drive lo dejaron caído durante horas y evidentemente Google Drive no tiene nada que ver con esto, pero ahora han dado un paso más allá. ¿Cuál es el paso que han dado? Pues que quieren obligar a los proveedores de DNS y de VPN, realmente no lo dicen así, pero realmente lo que dicen es a los proveedores que ayuden a enmascarar la IP,
a tener tanto oficina como personal físico dentro de Italia. Esto es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay empresas como por ejemplo puede ser Cloudflare, que Cloudflare ayuda a eso, a enmascarar la IP, pero no por algo ilegal, no porque se haga nada malo, sino porque básicamente es una manera de defender a las webs no que aloja. Yo lo expliqué cuando hablé de ello en los vídeos sobre Cloudflare y sobre la liga. Ellos lo que hacen es un sistema de defensa, de enmascaramiento para proteger a esas webs de ataques a las webs o a los servicios que sean, de tal manera que en ese caso le afectaría a Cloudflare y a servicios como Cloudflare, por lo cual las VPNs y servicios como puede ser Warp, en este caso también es de Cloudflare, o como pueden ser servicios como por ejemplo, yo no sé si llegaría a afectar al servicio de, no es un VPN como tal, es algo más parecido a Warp que tiene en este caso Apple para enmascarar las IPs y el tráfico, o también por ejemplo en el caso de las VPNs los obligaría a tener en ese caso presencia física y personal para atender a todos estos requerimientos. Otra cosa que parece que pone en la ley es que también van a tener que monitorizar el tráfico para en ese caso poder discernir cuáles son las webs piratas de las webs no piratas, y eso va a forzar a muchas VPNs a irse del país y no prestar servicios en ese país, en este caso a Italia. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en primer lugar a lo mejor no tienen capacidad para tener personal y una oficina física dentro del país, por lo cual no todas las empresas tienen esa capacidad de hacerlo. Tened en cuenta que muchas VPNs dan servicio en muchísimos países y a lo mejor no tienen suficiente potencia económica como para hacerlo. Y luego en segundo lugar por el tema reputacional. Yo por ejemplo yo no tendría una cuenta de una VPN en un país que sé que el gobierno le puede obligar a dar mi tráfico, que le puede obligar a llevar un registro de todas las IPs, a tener un registro del tráfico para ver cuál es pirata y cuál no. Precisamente una VPN, y muchas de ellas en su publicidad dicen que no guardan registros, por lo cual esto iría en contra de básicamente lo que es una VPN, por lo cual yo creo que muchísima gente se daría de baja. Y como siempre digo, las VPNs no es que sea para hacer algo ilegal, que evidentemente se pueden utilizar para eso, pero básicamente para que se utilizan para enmascarar tu tráfico porque quieres privacidad o porque no quieres que nadie fisgonee lo que está haciendo, pero no porque sea ilegal, sino porque tú defiendes tu privacidad. En el caso de Francia, ¿cómo se hace? Pues bueno, en el caso de Francia tiene lo que se llama la ley Hadopi o Hadopi, que la tienen desde el año 2009, y básicamente lo hacen a través de unos avisos. Cuando detectan que una persona está descargando películas pirata o contenido pirata, o está consumiendo contenido pirata o haciendo algo ilegal, ¿qué es lo que hacen? Le dan varios avisos. Le dan un primer aviso diciendo, oye, esto que estás haciendo está mal, y luego si al segundo o tercer aviso sigue reincidiendo, lo que hacen es le cortan la conexión y además le ponen una multa, pero funciona por avisos. Evidentemente en Francia muchísima gente desde hace tiempo, porque ya digo que lleva desde el año 2009, ¿qué es lo que hace? Recurrir a las VPNs. Muchísima gente utiliza VPNs precisamente para eso, para descargar películas pirata, para cosas que yo estoy en contra. Nunca he defendido la piratería, pero bueno, en el caso de Francia se hace así. ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora Francia? Pues bueno, básicamente lo mismo que Italia, poner entre la espada y la pared a las VPNs para que se vayan del país o para hacerles la vida imposible. Han llevado al Parlamento una ley para que las VPNs sean las que hagan el corte de estas IPs y sean las que escaneen el tráfico y las que corten el tráfico de contenido pirata. Evidentemente esto también afecta a los DNS, y ya hay algún DNS como OpenDNS de Cisco que es muy importante, que ya se ha ido de Francia. Básicamente, ¿qué buscan en Italia y en Francia? Pues eso, poner entre la espada y la pared a las VPNs para que se vayan. No las quieren prohibir porque eso realmente es muy complicado y aparte les daría muy mala imagen, pero si les hacen la vida imposible, ellos se irán. De hecho, hay países que ya se han ido las VPNs, que no tienen VPNs, no porque estén prohibidas, como puede ser el caso de China y otros países, sino porque les han hecho la vida tan difícil que directamente se han ido. Y finalmente llegamos a España, donde en España tenemos un sistema muy parecido, pero un escalón por debajo. Ya lo he explicado aquí. Básicamente lo que se está haciendo es, a través de la liga, a través de Tebas, lo que están haciendo es controlar Cloudflare, están cortando las IPs de Cloudflare, y a través de esas IPs de Cloudflare que tienen contenido pirata, también se están cargando muchísimas webs que tienen contenido legal, y bueno, están causando un lío, están causando un auténtico desbarajuste y un caos en Internet. Yo creo que eso va a llegar tarde o temprano a España, el tema este de las VPNs, tanto lo de Francia como lo de Italia, porque también lo ha dicho ya Tebas en alguna entrevista, está mirando de reojo a ver cómo funciona, y porque yo creo que esto ya no depende ni de Italia ni de Francia
Francia, esto ya es más a nivel europeo, porque se está intentando ya desde hace tiempo, se están dando mensajes que quieren luchar contra las VPNs, que quieren controlar la información, y bueno, yo creo que es la excusa la que están utilizando el tema deportivo, el tema de las emisiones piratas. Vuelvo a repetir, no estoy a favor de que la gente piratee nada, pero lo que no se puede hacer es, a través de la piratería, tener una excusa para poder controlar la información, para poder controlar o poder eliminar las VPNs y para eliminarnos privacidad. Como es lógico, la manera de saltarse todas estas restricciones es a través de una VPN, por eso las tienen en el punto de mira. Pero eso sí, muy importante, tenemos que tener en cuenta el tipo de VPN. ¿Por qué os comento esto? Por este mensaje de aquí. Este seguidor en Twitter me ha puesto este comentario que sería para poder saltárselo a través del VPN que tiene en este caso en su servidor en un Synology. Y en este caso no vale. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente dos tipos de VPN, dos tipos de servidor VPN. Uno, el que está bajo nuestro control, que lo tenemos en nuestra casa montado en un servidor, en un NAS, donde sea, y otro cuando contratamos una VPN de terceros. En este caso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la VPN, como es en este caso de este seguidor dentro de tu casa, en un servidor de Synology, por poner el caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la IP es la de tu propia casa, es decir, ¿para qué vale ese tipo de servidores VPN? Para cuando yo estoy fuera de casa y me quiero conectar a mi servidor, hacerlo de una manera segura. Si yo estoy en un hotel o si estoy en un bar y estoy con una wifi pública y quiero acceder a mi servidor, para hacerlo de una manera segura. Pero si yo quiero acceder a través de mi servidor VPN, que también lo recomiendo muchas veces, quiero acceder, por ejemplo, porque estoy en una wifi pública, quiero acceder a un contenido porque estoy navegando por internet, en ese caso lo puedo hacer, será de manera segura, pero saldré con la IP de salida que tenga en mi casa. Es decir, si quiero acceder a un sitio que han cortado la IP a través de Cloudflare, por ejemplo en España con el tema de la liga, da igual que lo haga a través del servidor VPN que lo haga directamente desde mi casa, porque la IP pública es la misma, por lo cual no voy a poder acceder. En el caso de que sea un VPN de terceros, ahí sí, yo contrato un VPN de terceros de la marca que sea, de las muchas que hay por ahí, de tal manera que yo puedo elegir un nodo de salida pues en Estados Unidos, en Italia, en Bangkok o donde me dé la gana. En ese caso sí que me voy a poder saltar todas estas restricciones y además es anónimo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un servidor VPN dentro de mi casa y hago algo ilegal, realmente estoy navegando con la IP de mi casa, tienen el registro las operadoras y me van a venir a buscar a casa porque saben que lo he hecho yo. Si lo hago a través de un VPN de terceros que teóricamente no guardan registros, ¿qué ocurre? Que yo utilizo un nodo de salida en cualquier país, teóricamente no hay registros y si hago algo ilegal nadie sabe que lo he hecho yo. Pero por eso tienen el punto de mira las VPNs, porque realmente cuando utilizas un VPN de terceros lo que estás haciendo es enmascarar tu navegación, estás enmascarando tu IP y eso deja tanto a las operadoras como a los gobiernos a ciegas. ¿Y qué tiene que ver los gobiernos? Pues bueno, me pongo el papel de aluminio, el gorro de papel de aluminio, me pongo en un modo conspiranoico y os voy a explicar cuál es mi opinión de por qué está pasando todo esto. ¿Y por qué creo yo que están haciendo todo esto? Evidentemente lo que voy a comentar ahora es opinión personal, no es información, es opinión. Vosotros podéis poner en los comentarios lo que queréis, evidentemente cada cual puede tener su opinión, pero ¿por qué creo que está ocurriendo todo esto? Muy sencillo, porque quieren controlar la información se les está yendo de las manos, la información, como ya dijo von der Leyen en este foro de Davos, no, en el anterior, quieren luchar contra la desinformación y el hecho de que haya VPNs y el hecho de que haya información que esté fuera de su control les pone muy nerviosos. Ahora en octubre se va a implantar las CBDCs, el euro digital, también detrás va a venir la identidad digital europea. Yo creo que se están dando pasos precisamente a eso, al control de la información. Con las CBDCs se va a tener controlada toda la parte monetaria, con identidad digital europea se va a tener controlado toda la información, porque yo estoy convencido que de aquí a un tiempo, cada vez que quieras acceder a internet, lo tendrás que hacer logueado con tu identidad digital, de tal manera que van a tener controlada toda tu información, qué es lo que haces, dónde te mueves, qué webs visitas, van a saber todo de ti. Y si no, mirad,
Esto de aquí acaba de ocurrir, esto es de un científico que fue a Estados Unidos y bueno, a través de los mensajes que había puesto, que eran críticos con la administración de Trump, con el mensaje científico que había en el momento, ¿qué es lo que han hecho? Le han denegado la entrada. Evidentemente esto es una anécdota, esto no viene de ahora, esto en Estados Unidos ya se venía haciendo, pero imaginad en el momento que nosotros no tengamos escapatoria, que no tengamos VPNs, que no tengamos nada, cualquier gobierno, no digo izquierdas, derechas, no digo nada, porque esto ya digo que para mí viene de más arriba, esto viene a nivel europeo, incluso podría ser incluso mayor de nivel europeo. Lo que quieren es controlar la información y si ellos saben qué webs visitas, qué tipos de información accedes, pueden saber tu perfil, pueden saber todo lo que opinas y eso el día de mañana es muy peligroso. Tened en cuenta que los medios de información tradicionales, prensa, radio y televisión, los tienen controlados y si no basta con ir a verlos para ver que toda información está dirigida. ¿Y qué ocurre? Que básicamente donde está la información está fuera de esos medios de comunicación y eso es lo que quieren controlar, de tal manera que esto para mí es un primer paso. Están haciendo pruebas, se están escudando con el tema de la piratería, se están excusando con el tema de hacer las pruebas para ver cómo pueden controlar la información ciertas webs y ciertos medios de comunicación y luego el día de mañana ya, pues en vez de ser por la piratería, los medios que ellos consideren que son críticos, no medios, sino el mensaje que ellos consideren que es crítico o tú mismo te vas a imponer esa censura porque sabes que estás traqueado, pues bueno, es lo que están haciendo. Por eso está la lucha contra las VPNs, contra todo el tema de ocultación de IPs, y es que esto ya es muy antiguo. De hecho, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en China están prohibidas las VPNs. ¿Por qué? Porque así todo el mundo accede a la información que el gobierno chino quiere que accedas. Y evidentemente, eso lo dicen también por el tema de la piratería, terrorismo, para la gente que hace las cosas mal, pero siempre digo lo mismo, el que quiera piratear, el terrorista, el que quiera hacer algo que esté mal hecho, evidentemente va a seguir haciéndolo. Por muchas barreras que le pongas se las va a saltar porque tú no puedes poner barreras al campo. ¿Y a quién va a perjudicar? Al ciudadano normal que cumple pues con todas sus obligaciones, que quiere llevar una vida normal, y es contra ellos, contra los que va todo esto, porque ellos saben que evidentemente la gente que quiere hacer cosas perjudiciales o cosas que sean delictivas lo van a seguir haciendo, pero bueno, yo creo que no es lo que están buscando. Y bueno, esta es mi opinión. Si tú opinas diferente, pues bueno, déjamelo en los comentarios y bueno, a ver qué es lo que opina la gente. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.